nuestras oraciones sean a Él, las postraciones, las lágrimas, las humillaciones, solo a Él. Nadie más es digno de recibir toda adoración. Damos gracias al Señor por lo que Dios nos ha permitido poder estar. Cual mujer eligió la buena parte, a los pies de su palabra, donde nos conviene estar, para ser oidores correctos delante de Él, y tomar de ella y ser bendecidos con esa palabra. Hermanos, damos gracias al Señor, porque aquí ubico a algunos hermanos, pastores, ministros, y sean todos bienvenidos al lugar, a la reunión. Amén. Y sé que vienen de lejos algunos. No solo los ministros que van a compartir, pero también vienen otros. Y se agradece al Señor por esa humildad que se tiene para venir a oír. Y en general a toda la iglesia. Sean bienvenidos todos los hermanos de otras congregaciones. Agradecemos también al ministerio, al pastorado de este lugar, que se ha construido este lugar justamente para reunir a los santos. Amén. El Señor siga bendiciendo a todos esos hermanos y esos pastores que son parte de este lugar. Amén, que lo emprestan así con una facilidad para el servicio de la iglesia. Amén. Que sean todos bendecidos en el Señor. Tengo también alguna información que es bueno que la sepamos respecto a que no estamos solo nosotros los que estamos aquí oyendo, sino que también en las plataformas, en Autrovisión, YouTube y Facebook, Radio Creación 98.9 en Cañete y también Radio Creación 103.3 en Guape, autro.cl en la página. También está Maranata Cristo Viene en el Facebook, el canal CBPT Coronel Facebook. A ver, es decir, no solo nosotros que estamos aquí, sino también la palabra del Señor está saliendo por otros medios. Amén. Deseando que también todos sean bendecidos al tomar esa buena porción que necesitamos en este tiempo final. Amén. Hemos elegido la buena parte. Damos gracias al Señor que se arregló el audio, ¿cierto? De la música. Se arregló, ¿verdad? Gracias al Señor. Todo tiene un propósito. Por supuesto. Perfeccionar la paciencia. Si hay algo que debe caracterizarnos en la paciencia en nuestras vidas. Amén. Siempre hay algo que puede suceder de tal manera que nos llama a poder esperar pacientemente en el Señor. Exactamente. Y dice la palabra del apóstol, y sabemos que los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Aleluya. Amén. Así que damos gracias a Dios por ello. Bueno, se me ha permitido ser bendecido para invitar al segundo predicador, que es el pastor Ernesto Silva. Y damos gracias a Dios porque ha podido darse también el tiempo, Dios le ha dado el tiempo para poder estar acá. Y vale decir algunas cosas respecto a él, para que lo conozcan algunos que no lo conocen. Él es de la casi última escuela, es decir, por la primera escuela, la primera guardia. Pastor Ernesto Silva ya muchos años. El pastor Ernesto Silva es un predicador de la palabra con 76 años de militancia evangélica. Tempranamente formó familia con la hermana Erika, que está aquí presente también, ¿cierto? Damos gracias porque le acompaña en toda su carrera ahí. Su compañera de toda la vida, tiene 54 años de matrimonio, juntos han viajado por toda América y el Caribe, y Estados Unidos y Europa. El pastor Silva ha predicado el evangelio a decenas de miles de personas en su ministerio, junto a su esposa Erika, visitando 200 iglesias distintas cada año. ¿Ven? Damos gracias a Dios por aquello. La palabra siempre ha estado no solo aquí en nuestra nación, sino también en otros lugares. Últimamente ha predicado en Europa, Asia, África, Medio Oriente y América. Hace un poco más de un año, predicó la palabra en Estambul, República de Turquía, en donde están las 7 iglesias de Apocalipsis. También predicó en Grecia, ciudad de Atenas, en el Real Espacio de Filosofía, donde predicó el apóstol Pablo también. Sabemos
Y es bueno saber que viene algo mejor también por delante. Conocemos al pastor y deseamos también que Dios siga usándolo, así sea, como a toda la iglesia, con la palabra, para que podamos estar a la altura, como hemos oído, de ese Dios al cual servimos. Amén. Amén. Vamos a seguir quietos, cesen los movimientos y podamos estar escuchando directamente la palabra por este instrumento de Dios, nuestro hermano y pastor Ernesto Silva. Bienvenido, amén, pastor. Con esa presentación pensé que estaba hablando de otro loco. Gracias. Mis queridos amigos, es una tremenda alegría estar aquí en presencia del Señor. Esta es una joya de reunión, que cualquier predicador se la quisiera, porque es una bendición estar frente a un pueblo de Dios con una cantidad enorme de gente, viendo estas transmisiones a lo largo de las distintas plataformas que ya han sido mencionadas. Agradecemos a Dios el privilegio de que los organizadores de este congreso me hayan incluido también a mí, particularmente Pastor Medardo, que nos ha dado una cátedra llena de emoción, de sentimiento, de un guerrero que nos enseña el camino del triunfo y que nos inspira a seguir adelante, sembrando el Evangelio. Y naturalmente Edito Espinosa, nuestra vida, de años, Eddie, oh, Dios mío, lo conocí a Eddie cuando todavía estaba soltero este hombre, y nos inspiró mucho su matrimonio con Erika, porque admiramos a la señora Pilar y a Eddie, jóvenes, evangelistas, hicimos evangelismo junto con Eddie, ganamos experiencia en los campos de las misiones, y estamos felices de poder compartir estas tres trompetas, como lo decía Carlos. Y que Dios nos bendiga mucho en la experiencia. Cada predicador tiene su óptica, su manera de presentar las cosas y por lo tanto también tiene una visión que reunidos en este evento maravilloso que es este congreso, permite enriquecer la forma como la iglesia percibe a Cristo y al Evangelio. Así que estamos felices de compartir con ustedes la palabra. Efectivamente, nuestro ministerio es un ministerio misionero. Gracias a Dios, el Señor ha abierto puertas extraordinarias, tal como lo veíamos en el relato. Y naturalmente quisiéramos agradecer a las personas que nos han ayudado tanto para cristalizar ese tipo de metas. Y hay personas aquí que son nuestros sponsors, la gente que no solamente ora por ti, sino los tipos que ponen plata para que estas misiones sean posibles. Por eso les agradecemos mucho. Y están con nosotros todas las producciones apocalípticas que están relacionadas con publicaciones, son literaturas, textos, revistas, que están hablando acerca del final de los tiempos, porque el tema de ahora está relacionado con ese ocaso del fin de la historia. Por eso el nombre de este congreso, el final de los tiempos, lo que está al final del camino y lo que vamos a exponer está relacionado con ese concepto. Lo que espera nuestro mundo en los próximos tiempos. Están nuestras revistas, véanlas, ahí está Cristian en un excelente stand para presentarle las mejores producciones. Cuando ustedes compran esas producciones, nos permiten seguir viajando para presentar el mensaje del Señor en muchos lugares del mundo. Ahora mismo, en marzo de este año 2025, tenemos un proyecto misionero, el de mayor envergadura que hemos enfrentado, que es estar en Europa, predicando en 6 países distintos. En España, en Italia, en Francia, en Portugal, en Suecia y en Dinamarca. Y todas las personas que nos ayudan serán bienvenidas para que estos sueños misioneros se hagan realidad en la vida de gente como nosotros. Tenemos una avanzada edad con la Erika, 76 años de promedio, y estamos aquí como si tuviéramos 20 años, viajando como Boy Scout o
hombres y mujeres de aventura en Cristo. Eso nos tiene vivos y ya ustedes saben lo que siempre digo a la gente, vamos a vivir como mínimo 100 años con la Erika, predicando la palabra del Señor. Y yo sé, Eddie, que Dios te va a conceder vida, igual que a Medardo, para que nos sigamos viendo 25 años más, por lo menos, y que Dios en su misericordia nos permita una larga vida para que estemos en un lugar como este, arengando a las futuras generaciones. Amén. Vamos al tema de hoy, Mateo capítulo 24, como no, versículos 12, 13 y 14, donde el texto nos habla de el final de los tiempos. 24, 12, Mateo 24, 12. Esta palabra la leemos en el nombre de Jesús nuestro Señor. En la palabra profética del famoso capítulo 24, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Es la palabra del Señor. La gente se pregunta qué nos depara el año 2025. Estamos casi al final del año y los que hacen augurio, los que pronostican, los que predicen, los que de alguna manera están haciendo cálculos en el campo de la historia, de la filosofía, están tratando de ver qué tan anunciante de futuros eventos será el próximo año. La verdad es que estamos metidos en la guerra más terrible de este siglo XX. Nunca había habido una guerra como la que está habiendo en la tierra de Israel. Desde que el Estado de Israel se fundó en el año 1948, nunca había habido un enfrentamiento como el que está ocurriendo en el Medio Oriente. Dicen los especialistas en este tipo de temas proféticos que desde los días de Noé hasta este tiempo nunca hubo señales apocalípticas que abarcaran el mundo entero. Que siempre, incluso la Primera y Segunda Guerra Mundial, se pelearon en lugares geográficos acotados, particularmente Europa. Pero que han venido en este último tiempo, específicamente en estos últimos 4 años, una cantidad enorme de señales que nunca se habían dado en el mundo porque han impactado al mundo entero. La primera señal fue el COVID-19, una pandemia que todos ustedes conocen. Abarcó el mundo entero y produjo en el mundo entero situaciones que nunca antes se habían dado. Este es el ocaso de la historia, el final de la historia. El COVID-19 permitió vacunar a todo el mundo, 8.000 millones de seres humanos. Nunca se había dado un evento de esa naturaleza, nunca. Por lo tanto, es una señal cósmica de primer nivel. El COVID-19 se llevó por delante a más de 50 millones de personas que murieron con la pestilencia terrible y espantosa de este tipo de virus y infectó a 500 millones de personas en todo el planeta. Eso jamás había pasado. Han habido pestes peores que el COVID-19, pero nunca abarcaron el mundo entero como esta primera señal después de los días de Noé. Hubo la peste negra, año 1344 exactamente, duró 10 años y mató a 100 millones de personas. En el año 1918 vino la gripe española, que también se llevó a otros 100 millones de personas, particularmente en Europa, en la India y en China, igual que la peste negra. Pero nunca hubo en la historia humana una plaga como la del COVID-19 que abarca el planeta entero y que permite, sobre todo, la vacunación de 8.000 millones de seres humanos, sin saber qué cosas contenían las vacunas, las ampollas, que le metieron a esos 8.000 millones de personas en el mundo entero. La primera señal cósmica. Viene ahora la segunda señal, en febrero del año 2022. La invasión de Rusia hacia el territorio de Ucrania, que es la guerra de Gog y Magog,
que aparece anunciada, capítulo 38, 39 de Ezequiel. Es una cuestión extraordinaria. La palabra profética de Ezequiel dice que se levantará desde el norte de la ciudad de Jerusalén. Cuando uno traza una línea hacia el norte de Jerusalén aparece la ciudad de Moscú, que en ese momento se llamaba Mesec, y había una ciudad aledaña que se llama Tubal, que también corresponde geográficamente a otra gran ciudad de la Federación Rusa de hoy. Dice que se levantará una coalición de naciones capitaneada por Mesec y que va a formar una coalición internacional donde aparecen las naciones persas, que son Elam, que antes se llamaba Elam, pero ahora se llama Irán, y la nación persa de Irak, que juntas van a formar una coalición guerrera de un nivel extraordinario y temible. Están involucrados todas las naciones musulmanas en el mapa geográfico actual. Aparecen naciones como Libia, Egipto, Sudán, aparecen naciones como Etiopía, que indudablemente forman un grupo de guerreros impresionante en el final de los tiempos. Esto es la guerra de Gog y Magog, febrero del año 2022. Y después aparece la tercera señal del 7 de octubre, que justamente en 2 días más se rememora la más trágica de las experiencias de Israel en toda su historia como nación del tiempo presente, que es el ataque de la Franja de Gaza en contra del territorio de Israel. Es la tercera señal, la guerra de Israel, apocalíptica, terrible, espantosa, absolutamente decisiva, porque se pelea en el campo de la Tierra Santa. Y después aparece la cuarta señal, que es la que determina el futuro de la historia. Nosotros estábamos predicando justamente con la Erika en Barcelona en un momento del año pasado y vimos una entrevista del ministro de Defensa de Alemania que se llama Boris Pistorius, que es un personaje porque la OTAN, que es el ejército más poderoso del mundo, tiene como principal fuente de recursos bélicos a Alemania, que es el que aporta más soldados y más instrumentales de la guerra en toda Europa. El ministro Pistorius ha dicho, vi la entrevista, la vimos porque estaba en español, tipo dice, es inevitable una guerra contra Rusia. Dentro de 3 años o a lo más 5 años, la Federación Rusa, el imperio ruso revivido por Vladimir Putin, va a enfrentarse a Europa, que es la OTAN, la fuerza bélica más poderosa del planeta, y va a haber una guerra inevitable. Yo recuerdo las palabras de Vladimir Putin, primer ministro de Rusia, diciendo una frase que él rememora de sus tiempos de juventud. Dice que él aprendió en Leningrado, que es una ciudad militarmente muy importante en la historia rusa, porque allí fue derrotado el imperio alemán de Hitler cuando intentaron invadir la Rusia del año 1945. Tipo aprendió una frase y la repitió delante de los periodistas, es Vladimir Putin. Dice, aprendí en las calles de Leningrado que cuando la pelea es inevitable, tú debes dar el primer golpe siempre. Esa misma tesis se la aplica ahora a esta guerra que se está dando en la guerra de Gog y Magog y toda la cantidad enorme de situaciones que pueden producirse con la guerra que hoy está en el Medio Oriente. Traducida esa idea de Vladimir Putin, que tiene un arsenal poderosísimo en armas nucleares, más de 5.000 ojivas nucleares, lo que es un armamento endemoniado, diabólico, terrible, que puede borrar del mapa de la Tierra una cantidad de miles de millones de seres humanos si esa guerra se desata. Traduciendo la idea de Vladimir Putin significa que Rusia, si percibe que la van a atacar, Rusia lo que va a hacer es disparar toda su cohetería nuclear sobre Europa, porque esa es la tesis del premier, que es el primer ministro de Rusia. Esa cuestión es una amenaza real y por eso es que tienen miedo de atacarlo. Porque si el tipo se da cuenta que la guerra es inevitable,
en contra de Rusia con Europa, Rusia va a disparar primero toda su cohetería nuclear y no va a haber una respuesta después de haber sido agredido, sino que ellos van a ser los agresores. Esa cuestión está escrita, así va a ser. Por eso tuve la oportunidad también de ver una entrevista de un militar allá en Israel, cuando habla y dice que el problema que enfrenta Israel en el futuro no son las naciones musulmanas, y que incluso refiriéndose al problema que siempre han tenido con los palestinos, en ese momento no estaba vigente la guerra de Gaza como ahora, pero el tipo dice, nuestro problema no son los musulmanes, ni siquiera son los palestinos que están aquí todo el tiempo en escaramuzas bélicas. Nuestro problema en el futuro va a ser Rusia. Por lo tanto, los tipos tienen claro el estamento de Israel, se llama la Fuerza de Defensa de Israel, que el gran enemigo no son exactamente ni siquiera con los locos que están peleando ahora. El enemigo de Israel no es el Líbano, aunque están en guerra. El enemigo de Israel no es la Franja de Gaza, aunque están en guerra. No son los del Yemen ni son los sirios. El verdadero enemigo de Israel es Rusia, porque la palabra profética es lo que te dice. Y esa gente sabe de Biblia y por eso tiene la certeza de que el fin de los tiempos está llegando de una manera galopante. El ocaso de la historia. Este es el tiempo final. El mundo no tiene ni una esperanza, no hay ninguna posibilidad que esta cuestión mejore. Por eso he elegido este texto que es simbólico y es símbolo dentro de nuestras referencias proféticas. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La finalidad de todo este desastre que vemos en el mundo es instalar el gobierno del anticristo en la historia. Porque vendrá el anticristo y se apoderará del control del mundo y en el final de los tiempos el anticristo junto con todos sus ejércitos peleará la última batalla que se llama el Armagedón en el valle de Meguido, que está ubicado a 80 kilómetros al norte de Jerusalén, con una amplitud tremenda en el territorio de 40 kilómetros de frente por 30 de fondo. Es un campo de guerra. Los especialistas en guerra dicen que ese lugar que está en Israel, al norte de Jerusalén, tiene más historia en las más terribles batallas del tiempo, porque en ese lugar han peleado todos los grandes imperios del mundo. Egipto, los asirios, después vinieron los de Babilonia, aparecieron los muchachos de los griegos, vino el imperio medo-persa primero, después los griegos, después los romanos, y han peleado en ese lugar una cantidad enorme de ejércitos. Y dice que en ese lugar hay más soldados muertos en un campo de batalla que en ningún otro lugar de la tierra. Y que en ese lugar se va a pelear la última batalla de la historia, la madre de todas las batallas, la guerra de Armagedón. Esa cuestión es gravitante y terrible. El anticristo se va a apoderar del mundo y al mundo entero lo va a dirigir hacia la destrucción total. Y el último acto que va a tener el anticristo sobre la historia es formar un poderoso ejército que luche contra el ejército del cielo, que viene con Cristo a la cabeza para aplicar justicia y venganza sobre las naciones del mundo. Ese es el ocaso, es el final de la historia. Así es que mientras esa cuestión se está dando, todo lo que está pasando en este mundo nos va llevando hacia ese momento impresionante en la historia humana, donde el anticristo se apodera del control del mundo. Y dentro de esa visión vemos el desastre total que hay en la historia, porque la fuerza anticrística tiene que preparar todo un escenario, lo que se llama el nuevo orden mundial, que es una cuestión que se ha ido dando en el lenguaje natural y normal de una cantidad enorme de gente. Y el orden mundial, el nuevo orden mundial que anticipa la llegada del anticristo, es lo que se está dando hoy. Por eso todas las cosas están siendo modificadas en su esencia y llevando al mundo a un desastre generalizado. Y el texto lo dice, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. La gente que se dedica a esto que se llaman los tiempos mesiánicos, es tremendamente interesante leer la manera como generalmente estos especialistas en historia y que están dentro del campo de diversas disciplinas científicas te van anticipando. Hay un escritor famoso
que se llama Jean Sandy, francés, como Jacques Vergier, que también son tremendamente importantes en la predicción del final de los tiempos. Jean Sandy dice que los tiempos mesiánicos se caracterizan por dos evidencias que tendrá en el mundo de la ciencia una repercusión tremenda. La primera evidencia de que estamos en el final de los tiempos, los tiempos mesiánicos, lo que se llama el ocaso de la historia, es el hecho de que los hombres van a tener la capacidad de explorar el espacio exterior, saliendo más allá de la Tierra, en esa aventura sideral cósmica, que significa llevar el avance, la cultura y el progreso de la Tierra a otros planetas y a otras esferas que son parte de nuestro sistema solar y de todo lo que es el mundo planetario. Este tipo de cuestiones el tipo lo planteó en el año 1960. Una aventura cuando en ese tiempo ni siquiera existían las coheterías que después llevaron el hombre a la luna, pero el tipo, un predictor de primer nivel, llegó a ese nivel. La primera cosa es la aventura fuera de la Tierra, traspasar el espacio interestelar. Y la segunda señal de que estamos en los tiempos mesiánicos es la capacidad que adquiere la ciencia de descubrir el secreto de la vida. Es decir, explora la ciencia hacia afuera, pero también explora el secreto de la vida hacia adentro. Generalmente con esta cuestión de la ingeniería genética. Cuando se escribieron estas predicciones, nadie había visto ni siquiera la constitución del ADN, que es una cuestión que solo se puede ver con una cantidad impresionante de microscopios, generalmente de tipo atómico, que son capaces de descubrir la estructura del átomo. Una cuestión impensada en ese tiempo porque las máquinas ni siquiera existían. Toda esa cuestión, hablando de salir fuera al espacio exterior y de descubrir el secreto de la vida, es una cuestión extraordinaria. Estos dos elementos marcan lo que se llama los tiempos mesiánicos, la capacidad de la ciencia de explorar hacia afuera de nuestro planeta y la capacidad de la ciencia de descubrir el secreto de la vida hacia adentro, particularmente con el ADN y el genoma humano. El genoma humano recién se descubrió completamente, se hizo esta cuestión de descifrar el genoma humano en el año 2000, siendo presidente de Estados Unidos el inolvidable Bill Clinton. Tipo extraordinario los que hicieron este descubrimiento y ahora, 25 años después, esta cuestión en genética ha avanzado una barbaridad tremenda. Año 1960 es cuando por primera vez en la historia la gente tiene la capacidad y el control de controlar justamente la cantidad de hijos que la gente quiera tener en su matrimonio o fuera del matrimonio. Aparece la píldora anticonceptiva que le dio, sobre todo a las mujeres, la libertad de planificar la familia como nunca antes había sido. Año 1960 se inventa la píldora anticonceptiva. Laboratorios franceses y japoneses fueron los que simultáneamente dieron a la luz un sistema, un medicamento, una cuestión aportada por la medicina que permitía el control de la natalidad. Y esa cuestión, año 1960, produjo la más terrible degeneración de todos los tiempos, porque las píldoras anticonceptivas no solamente la usaron los matrimonios, las mujeres, los hombres casados, sino que la píldora cayó en manos de gente soltera, sobre todo de los hippies, cuyo lema es haz el amor y no la guerra. Y esos tipos se mandaron la barbarie más impresionante en la actividad sexual de los últimos tiempos. Aparte que agregaron las drogas, la marihuana, la cocaína, drogas heroicas como el LSD, que produjo desastres en las juventudes norteamericanas y en el mundo entero, incluido aquí, en nuestro país. Toda esa cuestión comienza año 1960, porque es la bisagra en la historia, es el año icónico que cambió el destino del mundo. La ingeniería genética avanza a contar de ese año tremendamente. La primera vez que se oyó hablar de una frase que hoy es muy común, que son los clones, el lenguaje de los clones, aparece en el año 1960, cuando la ingeniería genética tiene la capacidad de señalar a las gentes del mundo impensadas conquistas de la ciencia médica, sobre todo en el campo de esta cuestión que es la ingeniería genética. El mundo cambió a contar del año 1960. Y las gentes que exploran estas cuestiones profundas dicen que los últimos seres humanos, realmente humanos, nacieron hasta
el año 1960. Que todos los tipos que nacieron después del año 1960 no son humanos, por lo menos no enteramente humanos, sino que tienen mezclas genéticas, que los científicos llaman mezclas exógenas, donde hay una cantidad enorme de agentes no humanos interviniendo el ADN humano y produciendo una procreación de seres que no son enteramente humanos. Que es lo mismo que pasó en los días de Noé. En los días de Noé hubo una mutación genética impresionante que termina justamente con la condenación del mundo de Noé por la maldad exacerbada, terrible y espantosa de los días de Noé. Es decir, los tipos no se hacían malos porque tuvieran malos amigos o porque nacieran en la pobreza o porque nacieran en un mundo de gente corrupta. En los días de Noé la gente nacía mala. Los tipos, igual que ahora, porque se repiten los días de Noé, nacían bajo el estigma de la maldad extrema. Y lo que te apuntan los genetistas, que es una cuestión terrible, es que en los días de Noé empezaron a nacer niños que no tenían alma ni espíritu. Eran simplemente cascarones biológicos, que no tenían nada que salvar. Por lo tanto, era imposible que fueran rescatados para la salvación. Y que en los días de hoy pasa exactamente lo mismo. Sobre todo el niño que ha nacido después del año 20, el año 2000, digamos que hoy tendría 24 o 25 años. Ese tipo de persona tiene una alteración genética impresionante. Y los que nacieron después del año 2010, 2015, 2020, que son los niños más pequeños de ahora, tienen una altísima posibilidad de ser simplemente monstruos, engendros, híbridos, realmente mutantes, que no tienen alma ni espíritu, por lo tanto no tienen nada que salvar. Estos son los días más terribles de la historia. Por eso, bien puesto el título de este congreso, el ocaso del fin de los tiempos. La gente nacen bajo el estado de condenación, espantoso y terrible. La maldad es el elemento que produjo la destrucción de los días de Noé en el diluvio. Y la maldad es la misma fuerza que produce la destrucción del mundo que hoy tenemos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Eso lo vemos, pero palpablemente, en el hecho de que la gente dejan de casarse. El matrimonio está destruido, esa cuestión no existe. Es todo un fantasma, es simplemente una cuestión absolutamente ilusoria. Se acaba el matrimonio. Cuando se acaba el matrimonio, que es el único lugar donde los seres humanos pueden expresar amor, es el lugar donde se expresa el cariño, el afecto. Y cuando nace el hijo, papá y mamá unen mucho más sus vidas porque el hijo es el producto de una unión sexual de un hombre y de una mujer y por lo tanto el amor al hijo es una cuestión grandísima que generalmente excede al amor de las parejas que formaron al hijo. Al estar ausente el hijo, por lo tanto, no hay nada que los una. Esa cuestión dispersa el amor a niveles increíbles. Y esa es la razón por la que fundamentalmente el amor sobre la tierra no existe. Hoy el matrimonio está definitivamente muerto. No existe. Solamente idiotas como nosotros, como la Erika y yo, que llevamos 54 años de matrimonio, y otros próceres que están aquí, son los que conservamos en alto la bandera sagrada y bendita del amor. Todos los demás están fuera de ese catálogo. Este es un tiempo terrible. Tú le preguntáis a la gente joven, incluso los que están aquí, que son gente de iglesia, vos deberías casarte entre los 18 y los 23 años, porque esa es la edad ideal para casarse. Le decís eso a los muchachos, te escupen la cara. Y si vos sois un predicador que insistía en el tema, los tipos dejan de escucharte. Y la gente generalmente posterga el matrimonio a los 30 años y hoy con las tendencias mundanas que hay, los locos ni siquiera se casan, viven en pareja. Como siempre lo digo porque soy un tipo grosero para la prédica. Los tipos no se casan, se aparean, como lo haría el perro o el gato callejero en época de celo. Así de claro, así vive la gente. Se casan y se dan en casamiento como advirtió Jesús de Nazaret en su palabra profética. ¿Qué significa? Un burdel, un prostíbulo, un lenocinio, un quilombo, donde una casa de negros donde la gente hace lo que se le ocurre y vive como quiere. Y cuando esa cuestión se aplica a la iglesia en rigor, entonces la gente se estremece. Siempre digo a los pastores,
¿Ustedes creen que esta gente que ve a angelitos volando encima de su cabeza, popó pelado, son tipos santos? Pídanle la libreta de matrimonio a todos estos locos que creen que van al cielo. Y aprieten fuerte las clavijas. Una cantidad enorme de tipos viven en adulterio, fornicación, un montón de cosas. Como lo decía Medardo recién en su discurso. Que este es un tiempo crítico donde el amor está fuera del quehacer de las gentes. Por eso la maldad se inspira, crece como la espuma de la levadura o de la cerveza, porque realmente hemos llegado al final de la historia, al ocaso del tiempo. Este es el final del camino. Y después de la pérdida del amor solamente viene la destrucción total, que es lo que predice la palabra de Dios. Por eso Dios solamente bendice lo que está de acuerdo a su orden. Dios bendice solamente lo que está de acuerdo a su palabra. Y esa es la estructura que la iglesia tiene que mantener en pie. No podemos acomodarnos al mundo, como la gente vive, no importa las leyes que haya. Vos tenés que afiliarte a la palabra de Dios, aferrarte a la palabra. Tienes que estar decidido a morir aferrado a la palabra. Tienes que hacerte esclavo, encadenarte a la palabra. No importa lo que pase y cómo la gente viva. Aquí mismo en Chile y en otros lugares del mundo, vemos cómo la gente poderosa vive y lo que hace y cómo tienen su forma de desarrollar este tema de la familia particularmente, que es una cuestión que realmente está fuera de toda posibilidad que sobreviva. Políticos nuestros de este país, de la manera como viven, de las familias que forman, tipos que están en la más alta magistratura de esta nación, imponiendo leyes, haciendo leyes, tienen una vida disoluta. Estos locos no tienen ningún miramiento en estas cuestiones que son de ética y moral. Así como Juan el Bautista cuando se paró frente al inolvidable Herodes, acusándolo de que siendo rey de Israel no podía tener como amante a su cuñada, la esposa de su propio hermano. Y que esa cuestión le costó la cabeza a Juan el Bautista. Y hoy en día la gente vive, gente de la política de este país, del más alto nivel, viven una vida absolutamente disoluta, sin ningún parámetro de contención, sin ningún atisbo de moral. Y eso lo vemos repetido en la gente de dinero y en la gente pobre, y así vive un país como el nuestro. Por eso le va como le va. La palabra de Dios en el Deuteronomio lo cita de una manera tremenda, porque este es el ocaso, el final de los tiempos. Si ustedes no guardan mis mandamientos y si ustedes no andan de acuerdo a esta palabra, esto es lo que les va a pasar. Vendrá sobre ustedes espíritu de turbación, de oscuridad. Palparás al mediodía como palpa el ciego sin poder tocar nada. Así será tu vida. Te llenaré, dice el Señor, de locura. Y dice una cuestión tremenda. Y serás robado todos los días y no habrá quien te salve. Ay, Dios mío, esa cuestión la veo en este país de ladrones, fascinerosos, tipos que roban todo y de todo. Una cantidad enorme de delincuentes haciendo pedazos esta bendita tierra. Deuteronomio 28, ahí está el texto, después léanlo. Terrible, espantoso, porque este país de porquería le va como le va. Porque realmente los tipos hicieron lo que quisieron, se opusieron a la ley de Dios y creen que van a salvar el pellejo miserable en que viven. Este es el tiempo de la palabra de Dios. Por eso la iglesia tiene que ser distinta. No importa cómo caminen estas sabandijas con la cabeza para abajo y las patas para arriba. Nosotros vamos a hacer lo que hizo el inolvidable conquistador de Canaán. Ustedes pueden servir a los dioses que vieron en Egipto o pueden servir a los dioses que vieron en Canaán. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Bueno, vamos. Por eso este es el final de la historia. Es irreversible. La gente no tiene ni una posibilidad de retornar a la vida correcta. Dante Alighieri, que es el más célebre de todos los literatos italianos de la Edad Media, año 1300, escribió su inolvidable novela, La Divina Comedia, año 1304. Y él concibe el infierno de una manera muy particular en su crónica literaria.
Dice que el infierno está compuesto por 9 infiernos, uno dentro de otro. No tenemos idea si son 9 o son 7 o son más o son menos los infiernos uno dentro de otro. Pero él, en su forma de ver esta cuestión tan extraordinaria que es el Hades, escribe en su novela, porque es una novela, no es una cuestión histórica, pero tremendamente conocida. Dice que el peor de los infiernos está reservado para los apóstatas, para los traidores, para los tipos miedosos. Y esa cuestión coincide con la Biblia, porque los que encabezan el camino al lago de fuego no son los otros pecadores que parecen peores que estos. Los que encabezan la condenación al lago de fuego son los cobardes. Y los cobardes son los apóstatas, los que niegan a Cristo, los que niegan su fe, los que cuando se tienen que tomar decisiones abruptas y decisiones férreas, decisiones absolutamente decisivas, los tipos permanecen neutrales. No se juegan el pellejo por la verdad de Dios, ni apuestan su vida defendiendo los valores de un evangelio como el que tenemos. Los tipos se declaran neutros, que cada cual haga como quiera, yo no me meto, yo no opino. Ese tipo de gente se llaman cobardes, y el peor de todos los Hades, y el peor de todos los Seoles, y el peor de todos los infiernos está reservado para gallinas miedosas como esas. Ustedes están aquí para decidir, amigos míos, y vamos a tener que tener una fuerza extraordinaria para declararnos adictos a Cristo. Porque la expresión adicto no es simplemente para los tipos que andan detrás o dentro de las drogas. La palabra adicto significa esclavo. Yo me declaro esclavo de la palabra de Dios. Me declaro adicto a Cristo. Me declaro esclavo de Cristo. Como lo dice el apóstol Pablo cuando él habla de que es siervo de Jesucristo. La iglesia tiene que tener esas posturas radicales. Este es el tiempo no para andar buscando de alguna manera el consenso o tener la capacidad de ponerse de acuerdo con la mayoría, que es la cuestión que rige las democracias. No estamos aquí para ser amigos de los que votan más voluminosamente por un proyecto, por una idea. Nosotros estamos aquí para votar por Cristo y para señalarnos como seguidores irrenunciables de su camino y de su palabra eterna. Este es un tiempo difícil. En esa novela, Dante Alighieri, concibiendo la idea del infierno, dice que en el umbral de la entrada a los infiernos hay un eslogan, una frase, que es icónica en su novela, seguramente una de las más importantes de toda su obra literaria. La frase dice así, en el umbral de la puerta del infierno: los que entráis por esta puerta, abandonad toda esperanza. Ese es el infierno. No hay regreso, no hay retorno, no hay posibilidad ninguna de que las cosas cambien. Eso es justamente lo que está haciendo el mundo. El mundo ha entrado por una puerta de la que no puede volver atrás. Y es la puerta del desastre, de la condenación, del fin de todas las cosas. Se acaba el amor, se acaba la familia, se acaba el matrimonio, se acaban los hijos, se acaba la sexualidad correcta, que es la sexualidad de un hombre y de una mujer. Por eso nos llenamos de homosexuales, de lesbianas, de tipos pervertidos, de tipos que son pedófilos, abusadores de menores, una cantidad enorme de desgraciados que no merecen vivir, pero que viven de la forma como viven, porque esa es la manera como creen que la vida debe vivirse. Ese es el problema. Entonces, cuando la iglesia está en contra de ese tipo de práctica, la iglesia parece obsoleta, parece vieja, vetusta, desplazada de la historia, está viviendo en las cavernas, los tipos nos miran como si fuéramos aventureros de otro siglo y por lo tanto nos estiman absolutamente desfasados en el tiempo. Sin embargo, la palabra dice que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y por los siglos. De Dios se dice que es inmutable, que en el eterno no hay mudanza ni sombra de variación. Por lo tanto, la palabra de Dios permanece para siempre. Y entonces vivimos en este conflicto. En este ocaso de la historia, nosotros somos los que vamos más allá de la historia. No estamos aquí para quedarnos en el presente, aunque evolucione, sino que estamos para vivir en ese final de los tiempos y más allá. Por lo tanto, nuestro ocaso no es el ocaso de los pueblos ni de las naciones. Nosotros estamos más allá del día que está muriendo.
Somos hijos de la mañana, somos hijos de la luz, somos hijos del tiempo futuro, somos hijos de Cristo, somos hijos de Dios. A ver, este es un tiempo grave, terrible, donde, volviendo a la tesis primera, el amor de muchos se ha enfriado. Hoy la gente no se casa, no tienen hijos, la mayoría, porque el amor se ha esfumado. La gente no quiere casarse, la gente no quiere tener hijos, prefieren un perro, un gato, algún otro mamífero que de alguna manera reemplace a lo que es irreemplazable. Nunca un perro o un gato va a ser superior al amor a un hijo. Nunca, esa cuestión no existe. Pero sin embargo la gente tratando de alguna manera de paliar esa ausencia del hijo, tienen perro, gato, algún tipo de mamífero que les traiga algo de alegría y de consolación a sus corazones, porque dicen que las bestias son mucho más agradecidas que los propios seres humanos. Y esa cuestión, a lo mejor visto de cierta perspectiva, tú vas encontrando que en el análisis se pueden dar ese tipo de casos. El niño que nace hoy, que es el niño índigo, que tiene una capacidad extraordinaria de pensamiento, de reflexión, es tremendamente inteligente, pero el tipo es terriblemente frío. No tiene sentimientos, no tiene misericordia, no conoce la compasión. Por eso aquí mismo en este país, como lo vemos en muchos lados, los delincuentes cada vez son más jóvenes, niños. No solo porque son inimputables y por eso se aprovechan de la corta edad, sino que tienen las tendencias justamente a despreciar la vida. Esos tipos no tienen ninguna compasión ni misericordia, no tienen un corazón caliente, algo que los científicos llaman el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es una advertencia en la conciencia humana que a la gente le dice, si tú caminas por esta senda, vas definitivamente al error, a la muerte y a la destrucción. Estos tipos carecen de sentimiento de culpa. Están haciendo un tipo de niño que no tiene conciencia. Y por lo tanto es el más peligroso de todos los asesinos, porque no tiene sentimiento. Son toda una tribu de psicópatas, de tipos locos, que no aman ni siquiera a la madre que los parió y tampoco tienen ningún cariño por el hijo, por el padre que los ha engendrado. Por lo tanto, los tipos carecen de esta fuerza tremenda que es el amor a los padres. Y cuando la gente transgrede ese mandamiento, que según el apóstol es el primero con promesa, honrarás a tu padre y a tu madre para que seas de larga vida sobre la tierra, y agrega después en otro capítulo, y te vaya bien en todo lo que emprendas. Cuando la gente transgrede ese mandamiento, que es el principal de la relación de padres e hijos, entonces todo está perdido y todo está condenado. Esta es una generación que no tiene padre ni madre, por lo tanto no tiene sentimientos por los que proteger a las especies que vendrán en el futuro. El niño de hoy, en general, es un hijo justamente de la destrucción más terrible que está viniendo sobre la tierra. Dicen los especialistas que el niño que hoy nace es un niño que tiene capacidades cognitivas, que son las capacidades de la inteligencia humana más desarrolladas que cualquier otro momento de la vida, de la historia del hombre sobre la tierra, que son tremendamente inteligentes y que no son solamente inteligentes los hijos de los millonarios, de los ricos, sino que en todos los estamentos y en todos los grupos etarios, que son las edades, y en cualquier clase sociológica, social, económica que se dé este fenómeno, todos los hijos que están naciendo tienen una capacidad impresionante en la capacidad cerebral. Son hijos del espíritu en el sentido de la inclinación del alma. Por eso son tipos más bien espirituales. Su signo es el aire, que representa la tendencia a las cuestiones no materiales que tiene la vida. Bien conducidos por el camino de Dios serán ángeles, pero conducidos por el camino de la oscuridad serán todos una tropa de demonios, que es lo que estamos viendo en el mundo de hoy. Por eso instruye al niño en su camino, porque aun cuando fuere viejo no se apartará de esa senda. La iglesia tiene que entender, hay que tener una pedagogía, una especial enseñanza para los niños pequeños. Todas las iglesias deberían tener un sistema de cultura cristiana para ese segmento etario, para ese segmento de edad. Las iglesias deberían tener programas extraordinarios para toda la infancia, la niñez. Y aunque los críos estén tomándose su primer biberón, la iglesia debería tener un proyecto, un programa de cultura cristiana
para la gente joven, incluso niños infantes que están recién asomándose a la vida. Mientras más temprano agarremos a esa cantidad impresionante de gente que son niños, adolescentes o jóvenes, vamos a tener la posibilidad de conducirlos por el camino de Dios. El niño que hoy están haciendo es un híbrido, un mutante, realmente un monstruo. Lejos de Dios será la peor de todas las pesadillas que el mundo va a enfrentar. Por eso hoy por hoy, cuando hablamos de este final de los tiempos, el mundo no tiene esperanza. Esta cuestión no va a mejorar nunca. Aparte, vamos a un campo galopante de guerra, de destrucción. Como la Biblia lo predice, habrá guerras. Y no solamente guerras, vendrán hambres, vendrán pestes y las fieras de la tierra en el Apocalipsis 6. Cuando habla del cuarto jinete del Apocalipsis, cuyo jinete, dice el texto, es la muerte y los infiernos le siguen. Este es el tiempo final de la historia. Esta cuestión se acaba. No tiene reversa ni posibilidad de arreglarse. El mundo entero marcha hacia el colapso y la destrucción total. La única posibilidad es lo que Cristo dice y lo que la palabra predice. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. Todos los demás no tienen esperanza. Pero bienaventurados aquellos que conocen al Hijo de Dios, en cuyas vidas vive Cristo. Cristo es la esperanza de gloria. Por eso el Evangelio tiene que ser predicado a toda criatura. Los tipos que están naciendo hoy, que es el grupo de los malos, son elementos de destrucción. Esos locos no tienen nada que salvar. Están condenados de antes de tomarse el primer biberón. Nacieron para ser pasto del infierno. Una cantidad enorme de gente que tienen esos perfiles. Por eso la contaminación genética determina las posibilidades de la salvación de la gente. Por eso cuando vino el COVID-19, mató un montón de viejos, sobre todo en enero del año 2020 para adelante. Y hubo una cantidad enorme de niños que nunca contrajeron el virus, nunca. Y los científicos empezaron a investigar por qué los niños, específicamente los niños, no tenían ninguna afectación con el COVID. Y los tipos descubrieron que los niños tenían una adaptación a la baja carga de oxígeno, porque el virus del COVID-19 afecta terriblemente el sistema broncopulmonar. Y es por la ausencia de oxígeno que hay en la atmósfera. Esa cuestión es real. Y descubrieron aparte que los niños que tenían esa mutación genética, que el virus no los afectaba, los tipos tenían muchos parecidos a los reptiles. Que sinceramente, cuando se analiza el ADN, los tipos descubrieron, los científicos, que los niños que estaban bajo ese perfil tenían solamente un 24% de ADN humano y un 76% de ADN exógeno, que no pertenecía a la raza humana. O sea, en el análisis genético eran más tipos no humanos que gente realmente humana. Que aunque tuvieron la capacidad de sobrevivir al virus y no ser muertos por el problema broncopulmonar que significó el COVID-19, los tipos habían perdido los perfiles humanos. Y se parecían más a la culebra, al reptil, se parecían más al cocodrilo, al caimán, a la iguana. Que son, como dicen los científicos, animales de sangre azul. No por el color de la sangre, sino por la temperatura de la sangre. La temperatura de la sangre en todo lo que es el cuadro, el espectro de los colores, mientras más se acercan los colores al azul, son más fríos, y mientras más se acercan al rojo, la sangre es más caliente. La sangre del tipo que están haciendo hoy se acerca al azul, por eso se llama niño índigo, porque el color índigo es un color celeste más cercano al azul que al rojo. Y los tipos tienen sangre que realmente es sangre fría, que es la sangre de reptil, sin sentimientos, sin humanidad, sin misericordia. Por eso los tipos son destructores. Los niños, los jóvenes de hoy tienen esas tendencias a la destrucción, al suicidio, a matar, a hacer pedazo todo. Viven en una edad donde no hay ninguna cuestión que se les escape intacta. Dicen los científicos que aunque el niño se escapa del COVID-19 o de cualquier otro virus que tenga que ver con esta cuestión del aparato respiratorio del cuerpo humano, los tipos no van a tener nunca problemas porque se parecen a los reptiles y se escapan de la muerte por esa razón específica. Pero dicen que ha afectado terriblemente el alma de esos niños,
porque ya no tienen compasión, no tienen misericordia, desconocen el amor y no tienen ningún interés en amar a nadie. Los tipos no se aman ni siquiera a ellos mismos. Amigos míos, el mundo no tiene esperanza. Pero ustedes están aquí porque tienen esperanza en Cristo. La iglesia no debe abandonar nunca esa visión gloriosa y bendita. Nosotros somos la gente de la esperanza y en Cristo Jesús tenemos una esperanza de gloria. Por eso la iglesia no debe tener miedo, pero el mundo marcha a la destrucción terrible y espantosa. Cuando hablo de este tipo de temas, veo gente que incluso tienen sus bebés de muy cortos meses. Siempre esa gente a veces, después de la prédica, se acercan y me preguntan. Esta cuestión me ha dado mucho miedo, pastor. Y hay gente jóvenes que seguramente tienen a su mujer a veces esperando una guagua y los tipos se estremecen. Y les digo lo que es real. A los 11 años de edad se produce la bifurcación. Es a los 11 años de edad cuando se sabe si el tipo va a ir para el cielo o va directamente al infierno. Igual que en los días de Noé, exactamente igual que en los días de Noé. La primera manifestación de las tendencias se produce a los 11 años porque hay un elemento biológico, es una edad biológica que se llama la pubertad, que es cuando el niño o niña decide su sexualidad. Ha nacido con órganos genitales de hombre o de mujer, pero tiene que decidir si va a seguir siendo hombre o va a seguir siendo mujer. Se está dando el caso, porque te lo dicen los que estudian la alta genética, que de los 23 pares de cromosomas, son 46 cromosomas hechos de pares, da 23. El par de cromosomas 23 es el último de los cromosomas, del par de cromosomas. Dicen que ese par de cromosomas está desapareciendo o ha desaparecido de una cantidad enorme de niños que están naciendo en el día de hoy. Y el par de cromosomas 23 es el que determina el género, la sexualidad de los niños que están naciendo. Y a los 11 años se ve para dónde se bifurca el niño. Por lo tanto, los tipos que se dedican a estos estudios, que son estudios realmente de la más alta apocalíptica, te dicen que el mundo se va a llenar de homosexuales y de lesbianas. Y el anticristo es homosexual, absolutamente, igual que el diablo. Tienen el mismo perfil de sexualidad. Y por eso quiere que el mundo esté lleno de tipos de gente como ellos. Por eso la iglesia tiene que mantener principios sólidos, libres, intransables. No importa cómo el mundo viva, nosotros vamos a amar a Cristo. No importa lo que la ley diga, nosotros vamos a someternos a la ley del Eterno. Vamos a vivir como Dios manda. A ver, por eso este es un tiempo tremendamente difícil. El par de cromosomas 23 determina la sexualidad de la gente. Por eso hoy los gobiernos de todo el mundo, órdenes de la OMS, de la ONU, con la Agenda 2030 y otro tipo de agenda, a las naciones le piden que vayan preparando el camino de la legalidad para tener una legislación sobre la identidad de género, porque saben que la gente que vendrán en el futuro no tienen sexo definido. Esa cuestión es real, terrible y tormentosa. Nosotros lo estamos viendo aquí mismo en Chile, como lo vemos en otros lugares donde exploramos y hacemos misión. Hay una cantidad enorme de niños que no tienen sexualidad definida. Y es peor, hoy son mujeres y mañana son hombres. Y después al otro día otra vez son minas y después son machos. Es una cuestión terrible lo que realmente está pasando. Amigos míos, este discurso de la palabra sobre el fin de los tiempos llega a su final. Aparte veo al camarógrafo manipulando la cámara, significa que al loco no le gustó el tema. No quiero creer que lo afecta la palabra, pero esta cuestión es así. Así que vamos a tener una palabra de fe y de oración. Y le vamos a pedir a Dios que proteja en primer lugar el matrimonio de todas las personas que están aquí. Y de los hijos de estos matrimonios. Y vamos a orar por esas generaciones que han venido después de nuestros hijos, que son los nietos. Y vamos a orar por la otra generación que está viniendo o que ya ha venido, que son los bisnietos. Le vamos a pedir a Dios que pase lo que pase y venga lo que venga en este mundo sin esperanza. En este ocaso del tiempo y de la historia,
Dios nos conceda la bendición de ser fieles a su palabra. Y es como dice el apóstol, estoy seguro que ni lo alto, ni lo bajo, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, visible o invisible en el cielo o en la tierra, será capaz de apartarnos jamás del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Permanezcan sentados, por favor. La oración es breve, porque el poder de la oración no está en el que la hace, sino en el que la oye. Te pedimos, Señor, que en tus misericordias, en este ocaso del fin de los tiempos, cuando el amor está fugado de la tierra y cuando este afecto maravilloso que es el amor es simplemente un fantasma en muchas vidas, por eso estamos llenos de delincuencia, estamos llenos de errores como la guerra, se llena el mundo de hambre, de gentes que mueren necesitadas de alimentos porque no hay compasión ni hay misericordia. Este es un tiempo donde los grandes valores de la vida están evadidos, fugados de la tierra. Aún así a nosotros, tu pueblo, Señor, cámbianos la manera de pensar, para que así también cambie nuestra manera de vivir. Protege tu familia, tu pueblo, esta gente es tuya, que ahora son linaje escogido y real sacerdocio. Protege a tu nación, Señor. Ven, auxílianos. Danos la presencia vigorosa y bendita del Espíritu Santo que nos guía a toda verdad y a toda justicia. Y permite que en estos tiempos mesiánicos difíciles de soportar y casi imposibles de vivir, permite, Señor, que tu gracia y la fe nunca nos falten. Danos la fuerza para seguir viviendo aferrados a tu palabra, para ser consecuentes con lo que hemos creído y con lo que predicamos. Danos la bendición de tener familias sólidas, matrimonios bendecidos y danos sobre todo, Señor, un testimonio que sea desafiante al mundo, porque somos la sal de la tierra y seguimos siendo la luz del mundo. En el nombre de Jesús, nuestro Señor, lo pedimos y lo creemos y lo recibimos. Amén. Que Dios nos bendiga siempre.